La pandemia vino a cambiar radicalmente la manera como teníamos que resolver las cosas. Para una producción normal de ópera, primero empieza todo el proceso de estudio de todos los involucrados, no solamente los cantantes, sino los creativos, la gente de producción, la planeación, etc. Después viene todo el proceso de la producción, los ensayos, que puede tardar varias semanas, y después se llega propiamente a las presentaciones. Pero aquí a todo ese proceso que de por sí está implícito, se le agregaba el proceso de grabación. Y el proceso de grabación empezaba con la grabación del audio, que podía tomar varias horas por cada capítulo que se iba a grabar por cada área, y después la edición de ese audio. Y luego, ya con el audio listo, venía la grabación de cada una de las cápsulas también, o de estos capítulos de los que estoy hablando, que más o menos por cada 5 minutos nos llevábamos unas 8 horas de grabación. Después había que seleccionar las tomas, porque no era una sola toma, eran muchísimas tomas, distintos ángulos, distintos puntos de vista, había material que funcionaba mejor que otro. Y después de seleccionar todo eso y trabajar con los storyboards, que eran otras, no sé, otras 32, 40 horas, a eso se le sumaba todo el proceso de edición, que eran varios días más, a lo mejor una semana más de trabajo. Entonces el proceso se multiplicó exponencialmente. Además de que muchos de nosotros, si bien habíamos tenido alguna experiencia anterior relacionada a los medios audiovisuales, este formato era completamente nuevo para nosotros. Así que se convirtió en todo un aprendizaje, un enorme reto, pero a la vez la experiencia fue muy satisfactoria. La verdad ha sido un proceso de adaptación, ¿no? Primero porque los ensayos, pues, por Zoom son un poquito complicados, no llega el piano a tiempo, la voz se satura, el micrófono, entonces, bueno, pues se pueden ver detalles musicales, pero ciertamente no se puede estudiar junto con el cantante. Entonces, ese es el primer inconveniente. Después, el siguiente inconveniente es cómo reunir en una sala a los cantantes y evitar los aerosoles, ¿no? Que en esta etapa son pues, tan peligrosos. Todos los ensayos se tuvieron que hacer con cubrebocas, yo también incluido, y hasta el momento de la grabación es cuando se quitaron el cubrebocas, y pues la sonoridad cambia a través del cubrebocas desde luego, y el cantante se asfixia para respirar. Entonces hacer pocos ensayos también precisamente por lo mismo, entonces procurar ponerlo digamos de una manera musical rápido, y fijar que es muy importante. Todo el trabajo que además en Esenia se tuvo que implementar para adaptarse a esta situación nueva. El adaptar un estudio, el adaptar un foro en un espacio tan reducido, y que todo el equipo de estar acostumbrados a hacer labor de teatro hayan hecho una labor casi de foro de televisión o de foro de cine, es un esfuerzo que se les aplaude con todo el corazón. Lo estamos haciendo en un escenario normal, pues ya más o menos tenemos como la perspectiva de cómo está sucediendo todo, ¿no? Pero aquí lo estamos grabando, estamos haciendo las escenas, digamos, durante el rodaje de las escenas, pues tenemos errores, pero no nos vamos imaginando cómo va a quedar por las tomas, porque ahora hay que vestirnos de alguna manera o maquillarnos de otra manera, o hay que hacer cambios en el caso de la escenografía. Entonces ahí como que se va haciendo ya una especie como de revoltura y no sabemos cómo está quedando realmente hasta que vemos que ya se hace toda la edición y se sube a la plataforma. Entonces también es una sorpresa o un estreno para nosotros. Se había contemplado un plan de hacer un taller, o un montaje como taller, o como, sí, como taller, como experimentación, donde hubiera el público y nosotros pudiéramos con el público hacerlos partícipe de esta escena. Todavía no sabíamos en qué medida, pero estábamos yéndonos hacia ese camino cuando llega esta pandemia que nos aqueja hasta el momento y que nos cambia los planes. Entonces en ese momento tuvo que volver a idear cuál es la posibilidad y la manera de no cortar el proyecto, y al contrario,
hacer lo posible. En el primer oportunidad de hacer grabación de este proceso hicimos un teaser, donde esto se hizo completamente en casa, todavía está en los primeros meses de la pandemia, y todo lo hice en mi casa. Yo hacía pruebas tanto de iluminación como de cámara, se los mandaba a Ragnar, me decía sus impresiones, me lo regresaba, y así estuvimos, yo creo que alrededor de 2 meses probando cada semana, cada 15 días. Y llegamos a un punto donde tal vez yo, bueno, no tal vez, como que dejé de avanzar, y al contrario, empecé como a cartonar. Y entonces me acuerdo, después caí en cuenta de eso, pero me acuerdo que Ragnar dice, es que hay un proceso, cuando muchas veces llegas a pensar tanto, llega un punto que pues nada más lo piensas, pero no lo haces, ¿no? Para ser como claros, ¿no? Entonces, después de un tiempo que yo le decía, oye Ragnar, vamos a hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Y nunca, siempre tuvo bien decirme, sí, lo vamos a hacer, y me explicaba, pero no como tal cual, como que decía, sí, ahorita te digo, y simplemente empezábamos la acción, obviamente antes de haber hecho un estudio de lo que era el concepto del personaje. Entonces yo entendí, caí en cuenta que lo que buscaba es que fueran reacciones muy naturales. ¿Por qué? Porque íbamos a tener una cámara sumamente cerca, donde las expresiones iban a verse pues a 20 centímetros, 40 centímetros. La diferencia en un teatro que son 40 metros. Entonces, lo que en un teatro puede funcionar muy bien, uno puede actuar de que está súper adolorido, súper triste, y realmente si lo ves a medio metro, pues no se nota. Aquí era diferente. Entonces, fue una gran experiencia, un gran aprendizaje para este nuevo método, o este nuevo formato de realizar ópera, porque pues sí, es otra escuela, y los cantantes que tenemos de alguna manera ya una escuela hecha antes, pues no estamos tan acostumbrados. Creo que una de las cosas que complicaban mucho el proceso no era solamente que estuviéramos un poco fuera de nuestro elemento al estar trabajando ahora con los medios audiovisuales, sino las medidas de sanidad que implicaba la propia pandemia. Es decir, nosotros no podíamos juntar a todos los cantantes en los ensayos, no podíamos tampoco grabar con todo el mundo al mismo tiempo, y eso lo volvía muy complicado. Pero por otra parte, tampoco podíamos tener todo el staff que era necesario para poder sacar adelante cualquier producción. El espacio se tuvo que transformar 1001 veces con los elementos que teníamos y con la mínima cantidad de personas que pudiéramos estar presentes. De tal manera que del staff normal que habría en una producción de cine, pues había, no sé, una 10ª parte de ese staff. Y muchos de nosotros tuvimos que hacer más de un rol. En mi caso, yo tenía que estar llevando la dirección de actores, la dirección evidentemente del proyecto, pero también la dirección de cámaras. Y a veces un poquito de iluminación y a veces un poquito de todo, mientras Pamela Garduño estaba llevando el audio y al mismo tiempo llevaba la producción y al mismo tiempo llevaba la continuidad. Y a veces el mismo elenco también tenía que estar sosteniendo lámparas o tenía que estar moviendo varias cosas. Solamente cuando eran escenas muy complicadas era que llamábamos al resto del equipo para que estuviera presente, porque de otra manera realmente nos exponíamos mucho. De la misma manera, pues nos ayudó muchísimo a ir aprendiendo todos, no solamente del lado de los que estábamos haciendo la producción, sino al mismo elenco. El mismo elenco le tocaba de pronto ir haciendo las tomas de las fotografías que estaban haciendo, y además de eso tenían que estar concentrados en su personaje y entrar y llorar y gritar y seguir con el lip sync y después salirse y ayudar con el audio. Realmente fue un gran reto sacar esto adelante. Todo el proceso fue un reto, ¿no? Bueno, estar en una pandemia es un reto para todos, así es que sobrellevarla, y más como artista que estás con muchos pensamientos, con todo a flor de piel. Pero bueno, llegar al cine, llegar a la cámara, al close-up, a la actuación y a internarte en el personaje fue todo un reto, porque creo que lo llevamos más profundo de lo que normalmente lo hacemos en la ópera, o al menos hasta donde yo había trabajado. Entonces de repente ponerme a llorar, sentir realmente ese dolor que deben pasar
padres, hijos, con una situación así. Yo no creía que podía, ese día que grabamos y lloraba y lloraba y lloraba, y yo decía, ¿cómo puedo seguir llorando, no? Pero era era un reto, pero un reto bonito, porque realmente estaba ahí metida en lo que estaba diciendo y en lo que tratamos de dejar, ¿no? en esta puesta en escena. Ante la carencia de actividad operística, ante la carencia de espacios, porque ahorita todos los teatros obviamente están cerrados, se pudo lograr una propuesta para mí sumamente innovadora, sumamente, no sé cómo decirlo, es la manera idónea de presentar ópera en estos momentos. ¿Por qué? Porque la ópera tiene un concepto o hay una estructura establecida por muchos años, y ahora se ha logrado encontrar una manera diferente que no sea tampoco esta manera de querer, de extrañar la escena y los grandes escenarios, ¿no? Pues estas escenas tan cerca, bueno, las escenas de amor también, las escenas de amor y las escenas de cama y eso también fue un reto. Nunca también no pasa en la ópera, tal vez en algunas sí, pero el close-up y meter la panza y los gestos, me gustó mucho verme en cámara y ver los gestos que también cuando estás en una ópera, en un teatro, no puedes ser tan observador o tan detallista, ¿no? Siempre, bueno, maquillaje, todo grandilocuente, y aquí pues era de cerca y se alcanzan a notar cosas que tienes más internas, ¿no? Y que puedes reflejar y que pues para mí fue muy bonito tener esta experiencia y verme en esta situación. Creo yo que el proceso intelectual que tuvimos fue suficientemente bueno como para que nuestro desarrollo, o en la práctica, mejor dicho, ya pudiéramos tener algo mucho más sólido. A pesar de que siempre hay algo que podemos mejorar, ya tenemos una base muy sólida para que la vez que lo interpretemos ya tenga muchísima información y obviamente se pueda ver en la pantalla, en la actuación. Creo que ha sido enriquecedor ver el trabajo realizado en una plataforma que vamos a disfrutarla durante, pues no sé, muchísimos años, no sé cuánto dure, seguramente muchísimos nos pasará a nosotros, y ahí estará de muestra pues lo que se hizo en esta pandemia, lo que tratamos de hacer y de llevar a todos y de hacerlo sentir en comunión, desde luego, con la dirección de escena que está padrísimo, porque el director le dio un giro que es imposible dárselo en una producción de ópera presencial. Vaya, Rigoletto no era malo per se, porque además hay personas malas. Él no era malo per se, él era una persona desquiciada, que una sociedad pudo impulsar a que se fuera, ¿no?, hacia allá. Yo creo que eso pasa con las personas. No nacemos malos tal vez, pero una sociedad puede hacer que tomemos ese camino. También es nuestra decisión no hacerlo, pero también para eso hay que tener un cierto grado de intelecto para poder discernir, ¿no?, claramente. Creo yo que esta obra puede ayudar a que eso suceda y bueno, yo esperaría que eso pasara, ¿no?, que la sociedad pudiéramos contemplar este drama, porque es tan claro, tan sincero en lo que puede pasar hoy en día, y que nos haga hacer conciencia. Con cada capítulo que íbamos grabando, íbamos aprendiendo cada vez un poco más, ya fuera de cómo trabajar el audio, de cómo trabajar las cámaras, la iluminación, el proceso actoral, las pequeñas sutilezas, armar un storyboard, cómo realizar mejor la narrativa, cómo empatar correctamente las escenas entre unas y otras. Y puedo decir que ya para el último capítulo ya no queríamos terminar. Queríamos que esto siguiera porque realmente habíamos descubierto para nosotros mismos una nueva forma de hacer las cosas que nos hacía crecer muchísimo artísticamente. Y puedo decir que ahora realmente estamos deseosos, esperando de poder arrancar el siguiente proyecto que nos permita seguir creciendo en este mismo sentido y explorando nuevas posibilidades
de hacer ópera de manera virtual.